Estamos ya llegando al comienzo de nuestra hora juntos. Nos da mucho gusto ver que nos acompañan muchas personas. Va a ser un webinar muy lleno de información. Soy Elian Solere, líder de comunicaciones de Urban Shift. La sesión del día de hoy es junto con WRI, el Rose Center for Sustainable Cities, el Programa Ambiental de Naciones Unidas, la coalición una PLED y también Urban Shift, una alianza entre WRI, C40 y UNEP. En pantalla vemos que tenemos una agenda muy llena el día de hoy. Lo más seguro es que no necesitan que se los diga, pero el calor en las ciudades es una amenaza urgente. Para quienes estuvieron en verano o estamos en verano en este momento en el norte global, estamos familiarizados con esto. El calor no solamente es un problema personal, sino sistémico. Tiene un impacto importante en la salud comunitaria y amenaza toda la productividad también económica, la manera en que nos movemos en las ciudades y la manera en que contactamos con los demás. Es un reto al que, claro que como personas hemos contribuido, pero también tenemos el poder de atender. Antes de comenzar a hablar con nuestros maravillosos presentadores, tengo algunos recordatorios para ustedes. Nos da mucho gusto poder ofrecer este webinar con interpretación en 3 idiomas, inglés, español y portugués. Para poder escuchar la interpretación, busquen por favor el icono del globo terráqueo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y seleccionen el idioma de su preferencia. Si no lo encuentran, puede ser que sea necesario hacer clic en los 3 puntos donde dice más para encontrarlo ahí. Cualquier falla técnica, por favor, contáctenme en el chat para intentar ayudarles. Debido a que tenemos tanta información para ustedes hoy, les pedimos que hagan sus preguntas en tiempo real utilizando la función de preguntas y respuestas. Lo van a encontrar también en la parte inferior de la pantalla de Zoom, posiblemente en los 3 puntos suspensivos también. Nuestro equipo intentará ir respondiendo sus preguntas a lo largo del evento o pueden dejar un correo electrónico para un seguimiento más profundo. Para comenzar, le voy a ceder la palabra a mi colega Gunara Roll, directora del programa de las Naciones Unidas, UNEP. Thank you so much, Ailey, Muchas gracias, Ailey, y quisiera tomar esta oportunidad para agradecer también a WRI por organizar este webinar sobre calor extremo en las ciudades, que es un tema muy importante. Me encuentro en el norte global, de hecho, muy al norte del norte global, donde me encuentro en Estonia, donde incluso aquí es un problema importante el calor extremo. También tenemos a muchas personas que son parte o que se encuentran en parte de Europa, la parte sur de Europa. Eh, Cada vez vemos que más y más personas están escapando del calor extremo, viajando a lugares como el norte de Europa, por ejemplo. Así que esto se basa en observación personal, pero como mencionaba Eli hace rato, el verano en el norte global sigue siendo un verano muy cálido en toda la región. Y esto nos recuerda también que el verano, de hecho, junio de este año fue el mes número 13 consecutivo de temperaturas récord en todo el mundo, con una ola de calor insoportable, temperaturas más allá de 50 grados centígrados en muchas regiones. Y hemos también podido ver el impacto devastador, la crisis de salud, los sistemas alimentarios interrumpidos, incendios forestales, infraestructuras críticas rebasadas en muchas regiones. De hecho, afecta más a los más vulnerables. El confort térmico, la salud, y en muchos países incluso la vida de muchos se ha visto afectada. Y esta es la razón por la que es tan importante que en este webinar podamos compartir las experiencias,
las mejores prácticas y además que analicemos aquellas ciudades que se encuentran a la vanguardia de este tema, de atender este tema. Eso también en muchas otras ciudades vemos este problema. Vemos una gran participación en nuestro webinar. Es muy importante que compartamos las mejores prácticas que tenemos para que éstas puedan llevarse a las ciudades y a otros asentamientos humanos y así poder atender la problemática que esto provoca en las vidas y salud de muchas personas, sobre todo aquellas que son más vulnerables. En Naciones Unidas estos problemas se reconocen del todo. No es por accidente que el secretario general eh, Anthony Gutiérrez emitió hace pocas semanas un llamado a la acción global en calor extremo y quisiera citar que él destacó que el calor extremo amplifica la desigualdad y encuadra la inseguridad alimentaria, así como que impulsa o empuja a la gente a una pobreza cada vez mayor. Debemos tener una respuesta masiva para lograr el enfriamiento, así como expandir el enfriamiento pasivo y crear soluciones naturales en diseño urbano, a la vez que mejoramos las tecnologías de enfriamiento y mejoramos su eficiencia. Esta llamada a la acción sobre calor extremo fue desarrollado por el equipo del secretario general y como agencia de la ONU, incluyendo agencias de la ONU, incluyendo a UNEP, una, UN Habitat, la OMS y muchas otras. Es un producto conjunto que resalta la importancia de esta intersección o este enfoque de intersección tan integral por la que diferentes instituciones con diferentes cualificaciones han desarrollado en conjunto este informe. Tenemos que actuar juntos, trabajar de la mano con organizaciones internacionales y gobiernos, pero también con las comunidades locales para poder atender estas temáticas tan importantes. Hasta ahora, nuestra respuesta no ha sido la adecuada en gran medida. Por poner un ejemplo, más de 2.000 millones de personas continúan adquiriendo aires acondicionados y refrigeradores de mala calidad. Los aires acondicionados imponen una doble carga en el cambio climático porque primero utilizan hidrocarburos que contribuye al calentamiento global y al mismo tiempo utilizan una gran cantidad de energía eléctrica. El enfriamiento global toma el 20% de la energía global. Eso es un recordatorio del tema tan importante que es para que debemos atender. También seguimos utilizando materiales de construcción económicos, pero que no mejoran la resiliencia al calor. El- la planeación de nuestras ciudades con gran frecuencia no considera el calor extremo. Es un círculo vicioso. Entre más nos dependemos de este enfriamiento convencional, más emisiones emitimos y más se va calentando el planeta, más energía necesitamos para enfriarnos. Es una espiral descendente, la cual es continua y es la razón por la que tenemos que trabajar juntos para atender esto, buscando soluciones innovadoras e integrales también en su naturaleza. Como llamado global a la acción, esto delinea una estrategia triple para atender el calor urbano. Por un lado, tenemos el enfriamiento pasivo. En segundo lugar, tenemos la mejora en la eficiencia energética en edificios. Y en tercer lugar, tenemos el hecho de ir eliminando los gases que se utilizan en el equipo de enfriamiento. ¿Qué instituciones de la ONU o qué están haciendo las instituciones de la ONU para atender esta estrategia triple para atender el calor extremo? El año pasado, en diciembre, en una conferencia sobre cambio climático, se tuvo una promesa global lanzada por la copresidencia de la coalición. 71 estados miembros avalaron esta promesa, así como 16 actores estatales y varias ciudades. Es una promesa global de enfriamiento que busca aumentar la ambición y la cooperación internacional por medio de objetivos colectivos globales de reducir las emisiones relacionadas al enfriamiento un 68% para 2050, aprovechando el modelo del informe global 2023 de UNEPS sobre enfriamiento global.
Esta If we oportunidad implement es this enorme. Si strategy outlined in the implementamos three esta call to estrategia action, triple we can implementada en el llamado a protect la acción, almost 3.5 podemos billion proteger of casi people from 3.500 extinction. millones de And we personas can del calor save extremo 78 y billion of podremos salvar tons of 78 greenhouse mil emissions by millones 2050. de So it's a emisiones lot de if we efecto work invernadero all para together. 2050. Si trabajamos todos UNEP juntos, esto es and mucho. UNEP-led Cool Coalition work to UNEP y la facilitate coalición implementation of the UNEP-NETCOOL global cooling pledge trabajan para by facilitar la supporting implementación de esta efforts of promesa pledge global, signatories, apoyando both los esfuerzos national de and los subnational firmantes, governments, tanto to a implement nivel de los set gobiernos cooling action nacionales como plans. subnacionales, para We are implementar providing los technical planes de acción de assistance on passive enfriamiento, cooling under the Clean proporcionando Cooling asistencia program, técnica sobre supported by el the government of programa de Switzerland, enfriamiento Denmark, and Climate Plus pasivo, así Foundation. como It con supports, like apoyo de many countries, diferentes including India, fundaciones Vietnam, de Cambodia, Ghana, Suiza, por Morocco, and ejemplo, Brazil. apoyando a algunos We're países also como India, developing and Vietnam, implementing Camboya, tools and guidelines Marruecos y on Brasil, cooling through several desarrollando working también groups, including herramientas y the guías urban sobre heat enfriamiento adaptation, mediante nature for diferentes cooling, grupos de and trabajo, passive lo que cooling. incluye a Urban Heat Adaptation, The Nature UN for Secretary Cooling y General Passive call to Cooling. action has placed El a very llamado a la high acción de la task for Secretaría us, General de la ONU and I'm confident that nos impone all una gran tarea, obstacles in pero front tengo of toda la us, we confianza de can que con las succeed herramientas if we work correctas together. tendremos We have the éxito si knowledge and the trabajamos tools to colaborando. succeed. Tenemos el So conocimiento y very las much looking herramientas para forward for lograr the el éxito, discussion así que today estoy muy to contenta discuss de what are the tener best esta practices conversación and el what día are de the hoy para remaining hablar sobre las challenges mejores and prácticas how y we los can work retos together to address que them. tenemos ante Thank you nosotros so y la much, manera en que and back podemos to you, atenderlos Ailey. juntos. Muchas gracias. Vamos contigo, Eli. Thank you so much, Gulnara, for setting the scene for us. Muchas gracias. I will now turn it Muchas over to my gracias, colleagues Gunara, from por WRI, Ruth poder Engel and por Saif darnos estos Shabu, who will be antecedentes. giving Ahora a vamos con technical nuestros colegas presentation on the role of data in de mitigating extreme WRI, heat in Ruth cities. Ankle y Saif Shabu, quienes nos van a dar una presentación Thank you, Eiley. técnica sobre el So papel que I'm Ruth juegan los Engel, datos. and with my colleague Hola, yo Saif soy Ruth Shabu, Engel y we are junto going con to mi speak for colega 15 Saif minutes Shabu on vamos a how hablar we are unos using minutos different sobre kinds cómo of utilizar geospatial diferentes data to tipos de datos understand urban heat geoespaciales hazards para and to entender plan for los practical riesgos del interventions in calor en cities. las ciudades y Next planear slide, las please. mejores intervenciones prácticas para las ciudades. Siguiente diapositiva. As we have just established, and I think Como everyone acabamos on de this call escuchar y knows, creo que en la extreme llamada heat todos is a growing sabemos, el calor hazard around the extremo world. es un riesgo It's cada also vez mayor en incredibly todo el mundo. inequitably distributed. También está Cities distribuido de are manera usually muy hotter poco than equitativa. Las broad cities, ciudades but suelen ser also más within cities, different calientes neighborhoods can que be very áreas different que no son temperatures, and the ciudades, no way in which urbanas, neighborhoods pero are también las planned diferentes and ciudades built tienen can diferentes actually either temperaturas en exacerbate diferentes or regiones mitigate heat y la manera en que exposure se very planean y locally for the construyen people in las those diferentes neighborhoods. zonas puede And exacerbar o so mitigar la planning our cities exposición in a a more nivel sustainable local. way and also Planear las ciudades de recognizing manera más cities to protect people is a sostenible growing y project. agregando elementos que Next slide, protejan a please. las personas a las ciudades ya construidas es un proyecto que está en crecimiento. Siguiente diapositiva. And cities around the world are taking Las action on ciudades en this. todo el mundo ya están And tomando planning for heat acciones al resilient respecto, infrastructure and heat planeando resilient una policy that infraestructura y can help mitigate the políticas de risk for resiliencia al calor residents in the puede city. ayudar a In mitigar el collaboration with the riesgo WRI de los Global residentes en Network, la ciudad. we are working En with a number of colaboración these con cities WRI, to la Global examine Network, ways in estamos which trabajando con locally grounded varias de estas ciudades solutions para are examinar las possible. maneras en que las Next slide, please. soluciones a nivel local pueden ser posibles. Siguiente. But there are substantial barriers to Pero action. también hay In muchas barreras particular, que impiden la understanding acción. En exactly how the particular, el changes entender that are being made exactamente will cómo affect los cambios people que in se those están llevando a spaces, cabo and then afectarán a las personas communicating en that esos clearly espacios is y keeping después people comunicar from esto con just claridad. moving Es algo que está forward with evitando que locally la based gente pueda solutions. avanzar con And although soluciones we do basadas a nivel see local. substantial Y si bien opportunity podemos for ver que really hay low muchas use oportunidades solutions in cities, de it's difficult to take tener action without soluciones en knowing las ciudades, exactly es what difícil that tomar solution acciones will sin look saber like and exactamente how it will cómo se affect verán local estas heat. soluciones y cómo Next esto va slide, a please. afectar el calor a nivel local. Siguiente diapositiva. Parte del proceso de investigación de usuario y descubrimiento nos llevó a realizar más de 50 entrevistas con funcionarios de gobierno que representan diferentes departamentos, como el Departamento de Planeación Urbana, de Gestión de Desastres, instituciones ambientales, así como algunos expertos como de organizaciones que proporcionan diferentes soluciones, acciones tales como coaliciones Smart y C40. Y con base en esas entrevistas logramos entender mucho mejor los contextos globales de las ciudades, así como entender mejor la agenda sobre temperatura y así pudimos identificar también las oportunidades y las restricciones que los datos locales nos pueden ayudar para entender estos modelos. Las entrevistas también nos permitieron entender mucho mejor las necesidades de los usuarios que requieren el uso de herramientas y que así poder identificar los planes de adaptación
ayudando a diseñar las herramientas y datos que les permitan atender de manera efectiva los proyectos de adaptación. A partir de este proceso de descubrimiento, aprendimos que las métricas de calor requieren de una mayor claridad sobre el tipo de métricas que se usan para cierta escala o para algunos resultados específicos. Y la mayoría de los funcionarios de gobierno están interesados en incluir en estas métricas la manera en que las personas viven el calor, así como considerar la dimensión relativa con la salud y la comodidad térmica, lo cual requiere accesos a modelos de datos sobre calor a nivel hiperlocal y un modelo que considere este tipo de datos, además de acceso a una plataforma centralizada de datos que conecta diferentes aspectos, por ejemplo, infraestructura, sombra, características de la superficie, características urbanas. Así también podríamos romper los diferentes hilos de datos que se dan entre los diferentes departamentos que tienen que ver con la temperatura, la toma de decisiones a nivel urbano. Y así hay algunos casos, dos casos específicamente en los que se ha utilizado para atender y planear las acciones relativas al calor, para poder priorizar las diferentes áreas necesarias, eh, traslapando distintas dimensiones que se pueden considerar y también generando diferentes escenarios para simular el beneficio del enfriamiento de distintas intervenciones urbanas que se pueden implementar en las ciudades. Con estos resultados, creamos un mapa, un plan y un enfoque de modelado de calor. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las maneras en que específicamente analizamos el calor en las ciudades es mediante un modelo hiperlocal de exposición al calor, utilizando una gama de diferentes características de la ciudad, como elevación, modelos 3D de edificios, árboles y otras características, uso de suelo, cubierta arbórea y superficies. Podemos entender diferentes, la carga térmica que tienen diferentes áreas de la ciudad. Esto en realidad nos puede dar datos muy detallados sobre la infraestructura de calor de una ciudad. Los datos que muestra Sean aquí son del Distrito Financiero de Ciudad del Cabo, que ha sido un gran aliado para nosotros y que tiene datos muy detallados sobre la infraestructura y el calor en la ciudad. El Distrito Central Comercial es uno de los lugares más cálidos de la ciudad, más calientes, y donde la gente se traslada con mucha frecuencia en el día a día para trabajar. A la izquierda vemos el uso de suelo y la cobertura en este plano que nos muestra que esta es una zona en donde hay mucho espacio pavimentado, así como muchos edificios muy altos, sin tener espacios verdes bien distribuidos que ofrezcan recursos para quienes necesitan tomar una pausa y descansar del calor. A la derecha vemos la cobertura de sombra, combinando edificios y árboles, aunque se pueden separar esos datos. Como podemos ver, la sombra que ofrecen los árboles es una parte muy pequeña de la sombra general y una parte muy pequeña de los recursos de esta área. Cuando existe, por ejemplo, una sombra como a las 6 p.m., es una sombra que viene sobre todo de las sombras de los edificios altos. Hay algo de sombra más tarde, pero durante las horas más calientes del día, desde mediodía hasta la tarde, no existen muchos recursos de sombra para nadie que se encuentre en el exterior. Siguiente. Algo que podemos hacer con estos datos es conectarlo directamente con la exposición al calor. Aquí vemos el índice de comodidad térmica universal a las 3 p.m. Este es un índice compuesto de diferentes fuentes de calor en el cuerpo. Es el efecto combinado del calor que una persona siente cuando está en el exterior. Y aquí podemos ver la distribución del calor a lo largo de una zona. Vemos áreas de espacios abiertos, áreas donde hay edificios, áreas donde hay cierta sombra. Podemos ver también las áreas que tienen césped. Aquí vemos abajo cómo son un poco más
frescas. Ese es el impacto que tienen los parques, por ejemplo. Y aquí a la derecha podemos llevar un registro del calor a lo largo del día. Ahora, a lo largo de la tarde podemos ver que estas tres líneas que se encuentran en la gráfica son mucho más cálidas que las punteadas. Estas son las áreas que no presentan sombra. Así vemos la gran diferencia que causa la sombra para proteger a la gente del calor. Si encontramos sombra, podemos enfriarnos bastante, pero fuera de eso también podemos ver el uso efectivo del terreno. Y los espacios verdes tienden a ser más frescos que los espacios que no son verdes, y cada área tiene una curva distinta de absorción y liberación de calor a lo largo de una tarde. Esto nos permite entender a nivel muy local lo que significa estar en un lugar o en otro. Esto nos permite traducirlo de vuelta a características urbanas. Abajo en la gráfica vemos áreas que son parques y áreas que no son parques, y podemos ver qué implica tener un parque y tener sombra versus lo que significa no tener ninguna de estas, y el tipo de recursos que los parques y los edificios pueden ofrecer a las personas dentro de este espacio. Siguiente. A partir de ahí es posible proyectar lo que implicaría implantar diferentes cambios a la ciudad que se están planeando para la protección de los ciudadanos. Aquí vemos algunos escenarios que analizan diferentes elementos como plantar árboles, como enfriar los techos, como aumentar infraestructura de sombra en las ciudades y potencialmente planear también la creación de nuevos parques junto con las ciudades que buscan implementar estos cambios. Aquí vemos un escenario de aumento de cobertura de árboles en las calles en una zona. Hemos diseñado un programa que identifica áreas donde se pueden plantar árboles, áreas en las que es posible legalmente plantar árboles en una calle, y después hemos hecho esto, plantar los árboles en el modelo. Estos árboles son realistas tanto en la manera en que están esparcidos en la ciudad, y también en cuanto a la altura del árbol. Vienen de datos reales y existentes. No son árboles reales, pero potencialmente sí lo son. Y hay diferentes cambios que se pueden dar a partir de esos datos. Acá vemos una calle donde se sembraron diferentes árboles para crear un corredor de enfriamiento dentro de esta zona, y podemos ver de izquierda a derecha los cambios que vienen con plantar estos árboles. A la derecha podemos ver el potencial de enfriamiento en el índice térmico de confort universal, es decir, la carga que esto tiene en el cuerpo de un peatón. Vemos aquí como la calle en sí se refresca bastante al momento de agregar árboles, y mucho de esto es por la sombra, pero también viene simplemente por las características de los árboles. Y nos permite entender la forma en que los escenarios diferentes afectarían el calor que se siente dentro de una ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos desarrollando un plan de datos que nos permita aprovechar los diferentes conjuntos de datos y los mapas que mi colega Ruth les acaba de mostrar en las diapositivas previas. Y estos planes de datos nos permitirían entender, y a los funcionarios de las ciudades explorar de forma interactiva los mapas, los datos a nivel de sus ciudades y a nivel de diferentes zonas en la ciudad con base en su área de interés, así como explorar los resultados de este escenario para estimar el impacto potencial de enfriamiento que tendría la intervención en las ciudades. Ahora estamos realizando diferentes sesiones de prueba para poder obtener la retroalimentación de usuarios y funcionarios potenciales para poder generar un mapa que mostraría, que implementaría los diferentes datos que se incluirían en la plataforma. Siguiente diapositiva. Por favor, contáctenos para poder organizar una demostración o una sesión de prueba de usuarios si les interesa conocer más y si consideran que su ciudad podría aprovechar una plataforma de datos como esta, y puedan así explorar cualquier aplicación que potencialmente podría tener nuestro modelo en sus ciudades. Gracias por su atención. Estaremos compartiéndoles el enlace para que podamos programar una demostración, o contáctenos
en el correo que vemos en la pantalla. Muchas gracias. Gracias a los dos por una presentación increíble. Vimos algunas preguntas aparecer en el cuadro de preguntas y respuestas. Nuestro equipo va a estar respondiendo a sus preguntas, ya que ha concluido la presentación técnica. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque ahora voy a presentarles a Jan Rapul de WRI, quien estará moderando un panel con algunos representantes de ciudades que nos van a contar un poco sobre sus estrategias de mitigación del calor urbano. Muchas gracias, Ailey. Buen día, buenas tardes. Me da mucho gusto ver a tantos de ustedes en este webinar sobre oportunidades para mitigar los riesgos de calor extremo en las ciudades. Yo voy a poder moderar, yo soy Rob Poole, John Rob Poole. Voy a estar moderando este panel hablando un poco sobre dos ciudades que están haciendo diferentes acciones para combatir el calor extremo en las ciudades de manera activa con sus equipos en las ciudades en las que trabajan. Así que los invito primero que nada, tengo a Esteban Jaramillo, subsecretario de Recursos Naturales de Medellín, Colombia. Bienvenido, Esteban. Candace Arance, funcionaria profesional de Planeación de Cambio Climático, Riesgo y Resiliencia de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Bienvenida. En pantalla también podemos ver que tenemos una tercera panelista, aunque tuvimos una cancelación de último minuto. Nuestra colega Eugenia Cargo, oficial directora de calor de la ciudad de Freetown en Sierra Leona. Nos va a hacer falta su presentación, pero les pido que mientras tanto busquen conocer más sobre los esfuerzos de esta ciudad, el éxito que han tenido en la reducción en este modelo. Es un proyecto muy interesante. Esteban, Candace, gracias por acompañarnos para compartir las lecciones de sus ciudades. Así podemos nosotros aprender e inspirarnos. Esteban, la primera pregunta es, Medellín, sobre todo, es muy vulnerable a los impactos del cambio climático, con un aumento de inundaciones, temperaturas y otros riesgos. Cuéntanos cómo esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres, adultos mayores y otras comunidades vulnerables en particular. Buen día, John, y muchas gracias por considerar a Medellín para ser parte de esta conversación. Para nosotros es un honor poder compartir en este panel con ustedes. Medellín es una ciudad que se encuentra en los Andes, por lo tanto está rodeada por montañas. Está, sobre todo, una zona de la ciudad está más expuesta a este riesgo. Y es justo en la frontera, digamos, urbana, donde más comunidades vulnerables habitan, como madres que se encargan de, sobre todo, el cuidado del hogar y de las familias, y que pasan tiempo en la casa, sobre todo adultos mayores, niños y otras comunidades vulnerables. Y esto también porque están más expuestas a lluvias extremas o calor extremo. Por lo tanto, somos una ciudad que padece la crisis climática. Estamos expuestos, mucho más expuestos en esta ciudad debido a la manera en que está configurado el terreno. Es por eso que estamos llevando a cabo esfuerzos en estas áreas específicas de la ciudad. Muchas gracias, Esteban. En efecto, el calor extremo es un fenómeno que parece afectar de manera desproporcionada a las mujeres y otras comunidades vulnerables en todo el mundo, y Medellín no es la excepción. Adelante. Candace, Ciudad del Cabo está comenzando a desarrollar un trabajo muy interesante de datos que tiene un papel muy importante en su planeación. Cuéntanos un poco sobre los riesgos principales y cómo se manifiesta cómo se manifiesta el calor, así como los escenarios, los diferentes planes que está realizando Ciudad del Cabo para atender esto. Muchas gracias, John. Los datos muestran que hay una área muy específica en Ciudad del Cabo que depende de diferentes factores como tipo de cobertura del suelo, tipo de radiación, velocidad y dirección del viento,
lo cual causa una distribución no equitativa de diferentes características en las áreas de diferentes partes de la ciudad, sobre todo debido a falta de espacios verdes, también por actividades industriales que crean áreas muy específicamente de calor atrapado en áreas de formales e informales residenciales. Y también esto afecta negocios y los distritos comerciales como el área CBD de Ciudad del Cabo, que ha tenido 44 grados Celsius en enero de este año, la temperatura más alta de la que se tenga en registro. Además de esto, la forma urbana de la ciudad tiene una variabilidad de temperatura debido a algunas características topográficas y algunas características climáticas, por lo que hay ciertas áreas de la ciudad que son más calientes de forma natural y que tienden a presentar más calor en días a diferencia del resto de la ciudad. Lo que hemos hecho para atender esto en Ciudad del Cabo es desarrollar un plan de acción de calor aprobado a finales del año pasado. Es un plan que tiene 12 acciones categorizadas en diferentes componentes: conocimiento, preparación y respuesta y gestión e investigación, planeación para reducir el riesgo que impacta la continuidad de la ciudad, así como de los servicios, sobre todo en áreas que ya tienen algunos retos de entrega de servicios y sobre todo algunas funciones específicas que se enfocan en grupos vulnerables. Cada respuesta se enfoca en un proceso e intervenciones y con diferentes involucramientos del público antes y durante y después de un evento de calor. Y el conocimiento, gestión y investigación incluyen acceso a buenos datos, datos de calidad, y este componente, de hecho, es el primero de la respuesta, y la preparación debe basarse ahí la toma de decisiones y ayudar a tener un mejor monitoreo y evaluación. Siguiente. Wonderful. Thanks very much, Candice. Thanks for contextualizing that there are so many different Muchas gracias, interactive Candice. Muchas factors. gracias por contextualizar que hay varios factores integradores en los riesgos que se manifiestan en las ciudades. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto en la próxima pregunta. Voy a regresar contigo, Esteban. Quiero enfocarme en los programas verdes de Medellín. Es inclusive reconocido internacionalmente y es un buen ejemplo de cómo los espacios urbanos y los árboles pueden reducir las temperaturas. ¿Podrías comentarnos algunos de los problemas que Medellín tiene antes del proyecto y los beneficios también que pueden lograr? En 2015 comenzamos trabajando con corredores verdes. Priorizamos 36 corredores verdes y desarrollamos una estrategia con los problemas que estábamos afrontando. El primero fue para mejorar la conectividad ecológica, porque esto está afectando nuestra biodiversidad. En segundo lugar, también fue para proteger el agua que corre a través de la ciudad. El tercero fue estábamos buscando por más espacios verdes. Y por último, la contaminación y el calor urbano. Esto sucedió de dos maneras. Los corredores verdes fue analizar los cauces de agua de la ciudad y nos enfocamos en construir espacios verdes para poder disfrutar estas áreas. Y también ligamos este trabajo con espacios culturales y educativos. También esto pudo reducir el calor en los corredores asociado con este problema. Estos corredores se enfocaron en la transformación, disculpen,
el audio es de mala calidad y por eso no se puede interpretar de manera adecuada. We also were looking for to prioritize this transition in the También estamos places intentando priorizar esta transición en los lugares de la ciudad en donde se reconocieran que existían las temperaturas más altas. En Medellín, como una ciudad tropical, identificamos que la temperatura puede cambiar hasta casi 10 grados en diferentes lapsos durante el día. Este calor afecta a las personas mayores, trabajadores informales y niños. Y los corredores verdes buscaban fortalecer la conectividad ecológica, reducir las temperaturas en diferentes lugares. Las estimaciones, disculpen, se está cortando la conexión. La evidencia que tenemos hasta ahora nos mandó algunas conclusiones preliminares. Hemos podido reducir la temperatura en 2 grados. Y también tuvimos reportes de baja de temperatura durante las horas más de temperatura más alta. Esta es una solución que nos ha ayudado a reducir la temperatura, pero también poder eliminar la contaminación y ruido en la ciudad, ya que esto está ligado a estos corredores verdes. Increíble, Esteban. Increíble escuchar estos resultados anecdóticos, algunos no tan anecdóticos, sino reales, y también como Medellín ha estado en este programa tan inspiracional. Candice, vamos contigo. El poder resolver el calor extremo necesita varios puntos como educación. ¿Puedes comentarnos algunos planes que tienen a través del plan de acción sobre el calor o Heat Action Plan? ¿Cómo ayudamos a los grupos o cómo han ayudado a los grupos que están más vulnerables? Voy a mencionar un ejemplo de estas intervenciones y de hecho otro ejemplo que está en planeación como parte de este plan de acción que se encuentra en la plantilla de solución de riesgos. Se centra en grupos vulnerables que son mujeres, niños, niñas y personas mayores. Y aquí identificamos algunos impactos específicos y también intervenciones a corto, mediano y largo plazo, también con algunos impactos de riesgo que pudimos identificar. Por eso, pudimos planear proyectos e inversiones específicamente para priorizar y tener estos impactos con triunfos rápidos. Por eso, en una de nuestras clínicas que se encuentra en Heat Island y también en un área socialmente vulnerable, y actualmente estamos planeando otro proyecto para un grupo de desarrollo temprano de la juventud, perdón, de la niñez. Este programa también va a incluir un enfoque con personas mayores y niños, porque generalmente los abuelos son los niñeros de los niños o de sus nietos. Por lo tanto, esto incrementa el riesgo si algo sucede. Este programa también va a tener intervenciones fáciles que pueden implementar para mantenerlos bien en las escuelas y cómo va a impactar esto la salud también en las personas mayores y en su medicación. También tenemos lineamientos
que son intervenciones que se pueden implementar en casa, son simples y gratis. También una canción acerca del calor, ya que los abuelos les gusta cantar, y esto incluye algunos tips y lo pueden hacer con la familia y también con algunas bolsas, por ejemplo, o también algunas bolsas para cocinar, porque las estufas causan más o generan más calor y también pueden utilizar electricidad para otros propósitos. El programa también incluye otros puntos, por ejemplo, ofrecerles protección, crema para protección solar, bloqueador, una hielera y demás, porque además ellos utilizan de ese dinero también para transportarse y en ocasiones ese es un dinero que utilizan para otros periodos de tiempo. Este proyecto todavía sigue en planeación, pero esto va a estar implementado en octubre de este año. Gracias. Wonderful, Candice. Really inspiring to hear about the breadth Increíble, of Candice. things Muchas you're doing. gracias. Muy And I inspirador think an escuchar important todo fact esto que that están is haciendo. Yo creo useful que algo that here we importante showcase para some of the los work que from se the encuentran en este debates webinario that es have been que already a problem, and we've implemented a el solution to tackle it, calor ya era un problema such as the one y highlighted se by implementó Esteban, una and solución proactive ones, such como as the la one que highlighted by mencionamos y algunas Candice, soluciones that looking proactivas como las forward de to the Candice. future and Es avoid pensar hacia collapses in the future. adelante Thank para you, poder Candice. evitar los Esteban, I'm riesgos coming to you, and I'm del asking calor a both of you futuro. to Esteban, te voy slowly a reduce the preguntar length of your interventions y to por try to keep favor them brief. mantengan un poco My cortas last sus question for you, Esteban. intervenciones. Mi Many última cities around pregunta the para world are ti, trying to Esteban. increase Muchas their solar ciudades del power, mundo intentan and they're incrementar taking up on their la green cobertura carbon de declaration árboles y objective. también So what lessons eh, from Medellin and the Green esta Bond Fund cantidad program can you share with para other cities that are earlier in poder their journey, ayudar a knowing where mitigar and el how to calor. prioritize En making las solutions in the ciudades, green infrastructure? ¿cómo planifican cómo priorizar la infraestructura verde? So evidence is suggesting us that the best La way evidencia nos sugiere tackle the climate crisis effects is using precisely que esta manera de nature-based poder solutions. lidiar con la So crisis here climática es utilizar soluciones basadas en la naturaleza. in the Aquí what we estamos call el plan de incrementando nuestros renaturalización, esfuerzos en el plan de reterabilización for Medellín. So para Medellín. in order to prioritize areas for these Para poder interventions, priorizar we áreas first en estas identify intervenciones, in tenemos which que primero areas we identificar can en solve qué áreas one of the podemos all of these five challenges: solucionar uno o ecological todos los connectivity, retos con conectividad ecológica, pollution reductions, flooding reducciones de prevention, and contaminación, more public prevención de space for inundaciones people. So y the algunos otros first lesson for us soluciones más para is el calor. to La primera lección para nosotros use this opportunity of these interventions in es order utilizar esta to oportunidad para solve as many intervenciones para problems as poder possible solucionar tantos problemas with como sea one posible intervention. con una Another intervención. step is, or another lesson we got from this work Otro paso y is otra to lección que obtuvimos de este string trabajo a good fue collaborators tale in which we can link citizens seleccionar to los protect colaboradores these y poder areas. ligar también a los ciudadanos. One particular point I want to Un punto en highlight particular is que a good quisiera thing comentar we did was to strengthen our botanical garden es que as pudimos an fortalecer nuestros ideal jardines, line nuestro jardín for botánico researching and keeping our para green poder corridors seguirle con in good investigaciones y conditions. They are seguir con los corredores en the buenas ideal condiciones. line to keep getting these places better. And Y para and poder also, tener estos I lugares want en to mejores highlight condiciones. that También in quisiera this mencionar line que from our botanical garden, en esta we alianza que tenemos con el Jardín prioritize Botánico, the plantation of priorizamos endemic la species, plantación de endangered especies species, and native endémicas, también species, in order especies to nativas have y especies a en better peligro place for local fauna. para Finally, tener más I esto de want to manera local. highlight that we're improving or Por último, linking me these gustaría interventions to subrayar other que levels, such as
vertical gardens or Llevamos estas green intervenciones a roofs, otros we can niveles implement para poder, por these ejemplo, tener nature-based techos solutions verdes y in para poder almost tener every estas range of soluciones services. basadas en la naturaleza en casi todos los lugares de la ciudad. Wonderful. Thanks very much, Esteban. Increíble, Yeah, gracias, really, Esteban. really inspiring points. Thank you for sharing. Sí, Candice, puntos I don't want to muy shortchange you. inspiracionales. We are Candice, short on no time, so I'll quiero ask that you respond acortarte, pero por briefly. favor, Cape Town is one of responde the data brevemente. for cool Cape Town cities, 8 pilot o cities, Ciudad as you del saw on the Cabo es slides una you de just las showed. ciudades piloto, What role como do you see mostraste en international las diapositivas, initiatives like qué this and papel others playing viste in helping de solve manera difficult internacional para poder ayudar a otras ciudades también en I lidiar con el feel calor that extremo. whatever cities are preaching to the Yo siento departments, que stakeholders, and communities las need to act, ciudades and enable it in order to create tenemos real que change and build practicar lo que resilience. predicamos y Cities también need to be cambiar enabled y crear to enable resiliencia. others. Las And ciudades multidisciplinary deben de data and permitir tools have made esto y available con possible for diferentes international datos negotiations plays a multidisciplinarios y pivotal role in herramientas building a better para tener understanding of estas the impacts, iniciativas y poder vulnerability, and entender opportunities on los the ground impactos, at local vulnerabilidad y level for oportunidades cities to use. en el And because campo these y a nivel local para initiatives que use las the ciudades lo same puedan city-level utilizar. data that's already used by departments for Porque planning purposes, I estos also son see datos these que hemos initiatives estado playing an important utilizando role in helping to y highlight vemos the que esta iniciativa interrelationship está jugando between it and un the city's buen development papel priorities, as well as the en una department's regional relación development entre las development priorities. ciudades y también los departamentos Wonderful, para Candice. Thank you so much. I'll keep it priorizar at that. Thanks, o very para kind. mantener las I couldn't have said it prioridades. better, and you said it so Muchas succinctly. gracias. Thank No you. lo pude haber So, dicho colleagues, I'm mejor, afraid that pero brings us to the end of this webinar bueno, discussion. I colegas, wish we esto could nos lleva continue al for more final de esta questions, but discusión de like este everything in webinario. life, Me all gustaría good things must continuar, come to an pero end. como todo en la So I vida, encourage todo our lo listeners bueno to use the Q&A tiene que function to terminar, post así your que questions, and we'll do our exhorto best a to provide los them to our users a las wherever personas que possible. están escuchando a I'd mandar like sus to sincerely preguntas. thank Esteban and Mientras el Candice for webinario taking the time continúa, to be quisiera here agradecer today, a and Esteban to y a Candice por congratulate you habernos on your really acompañado el día de hoy y inspiring también works, and we felicitarles look forward to continuing en with you. sus métodos tan With that, we'll inspiradores. conclude this panel discussion Y and con move the format esto to the acabamos con esta Q&A discusión del session. panel. Le doy la palabra Thank a you so Ailey much para que again pueda for that presentar al fascinating siguiente panel. orador. And Muchas gracias por este I would panel like to fascinante. now Y invite ahora me gustaría Lenny invitar Merifili, who is the Global a Treaty Lonnie Officer at Murphy, UN quien Habitat and UN es Residence la and Senior Fellow at ARSDROC. And she will be sharing her own jefe de reflections on calentamiento de this la vast oficina topic. principal And en without further UN ado, I'd like Habitat. to invite you, Y Ms. sin más preámbulo, Merifili, to share. quisiera invitarle Yes, thank you, para Ellie. que Can you hear aparezca en la me? pantalla. Gracias, ¿me puedes escuchar? Hi and hi everyone. Sí, It's hola, great to hola a see todos so y many todas. people gathered Bueno in ver this a tantas webinar. personas So I reunidas en as a este webinario. respondent to the previous two speakers, I would Como like to say how respondiente important it a los is. oradores I'm really glad anteriores, that quiero the mencionar que focus tan has been importante es esto both y me on alegra que este enfoque ha legislative sido solutions tanto and on en soluciones data-based, basadas en la science-based naturaleza y policy making también and planning, because I en think these are really creación de leyes con strong base en datos and very y important planeación pillars también, for porque anything we esto ha do sido for pilares muy building importantes resilience para in todo lo cities, que hacemos especially. en construir resiliencia en It's las also very ciudades important always to kind of para el remember that calor. we have to También es understand that importante solutions are very recordar que localized for heat. tenemos So que it's great entender que to las hear from soluciones everyone son at muy Cape Town. localizadas por el However, calor. of Es bueno course, escuchar we estos all know, and puntos this is de why we're here, that que the Ciudad del challenges are Cabo o Cape Town. enormous, and they are Y more or por eso less the tenemos same algunos for the retos y estos son cities and enormes y like son más o menos los on a high mismos level, en we're las dealing with ciudades. very similar things A nivel because general, it's estamos heating up lidiando con much, cosas much muy faster than we parecidas expected. We're heating up the planet porque much faster than we estamos expected. calentando So el planeta um, mucho más rápido de lo que not esperábamos. only are cities dealing with like No extraordinary solamente las pressure on ciudades están lidiando con their una critical presión systems such as extraordinaria like transport and en water and los food sistemas and críticos como energy transporte, and etc. agua, All comida, of the basic energía, systems that are etcétera. really Todos los crucial for sistemas making a city work básicos with que these son types cruciales of para this hacer extreme que heat that esta we're ciudad dealing with, but also the funcione extreme heat con este is calor like the extremo, pero motherboard. It también brings a el lot of calor other extremo es como la extreme weather eh, phenomena parte like principal que trae otros drought. We're fenómenos having de extraordinary climáticos heat waves extremos como in inundaciones. the global Tenemos north olas de this calor summer that extraordinarias lasted en really long el times norte and global extreme este verano temperatures. que han So durado mucho we're also tiempo con seeing a temperaturas lot of extremas. drought, a lot of También vemos wildfires. muchos sequías, Athens right now muchos is really the incendios fires are forestales. incredible También, around por ejemplo, Athens, en and Atenas it's the third son day and increíbles los there's incendios, like the ya es el fire tercer fund día y has managed to burn thousands of hectares. And this
se han quemado miles de hectáreas. También las inundaciones, como mencioné, eso está ligado a incrementar la humedad en la atmósfera
y por eso se tienen climas más intensos, también más precipitación, y esto se liga a los vientos, inundaciones. Entonces, todo esto está ligado. Todos estos efectos que funcionan en cascada, y eso es lo que tenemos que lidiar. Déjeme rápidamente decir un par de cosas acerca de lo que las Naciones Unidas está haciendo acerca de esto, y vamos a hablar acerca de lo que Gulnar empezó a mencionar también. Quisiera mencionar un par de cosas. También quisiera pedirles también ver las cosas que voy a mencionar para obtener los recursos y también las soluciones. Primero que nada, el llamado de acción para el calor extremo del secretario general es de 17 páginas y es realmente una revisión general y qué es lo que estamos afrontando con calor extremo. En la última página se cuentan todos los recursos que pueden encontrar de qué agencias de las Naciones Unidas están haciendo en relación. Tenemos la WMO, la OMS, UNEF también, que tiene muchos trabajos en calor y hielo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hay un llamado de acción de del secretario general para el calor extremo. Y la última página tienen una idea de qué se trata este problema. También hablamos acerca de la petición global de enfriamiento. Esto fue liderada por UNEF, pero pero está participando con la coalición en donde más de 17 países están participando, y esta es una petición para poder averiguar y cómo no sobrepasar el uso de aire acondicionado, y realmente averiguar cómo crear un enfriamiento más sostenible. Hay que revisar esta solicitud de enfriamiento. Hay unos compromisos subnacionales para las ciudades. Este es otro tipo de esfuerzo, y otro esfuerzo también es CHAMP. CHAMP 70 países se han comprometido con él, y esto es para hacer más eficiente estos esfuerzos acerca de la planeación climática, diseñando, implementando y financiando estos planes climáticos y de biodiversidad desde un gobierno central hasta las ciudades, para poder tener mejor apoyo en las ciudades por diferentes niveles de gobierno con el cambio climático. Esto se llama CHAMP. Y otra cosa importante que quería mencionar es GEO, quien es el grupo de observaciones terrestres. Este es otro grupo increíble de jugadores importantes en las observaciones con proveedores de datos satelitales de este tipo, para poder crear un servicio resiliente con varios participantes, GEO, y también este servicio está funcionando. Yo creo que vamos a tener muy pronto cosas muy interesantes para planear esto en las ciudades, para evaluarlo y obtener datos también para poder crear los mapas y políticas adecuadas para poder avanzar con las ciudades. Y luego quisiera hablar acerca del hecho de las diferentes redes ciudadanas que tienen que ver con el calor. The Global Covenant of Mayors are trying to start El to Global collaborate Covenant of to get the Mayors, entre best otras, empiezan a of stepping colaborar on each other's para toes que, en lugar and de for what they're doing in cities, estarse actually to presionando try los to unos con los collaborate and otros figure out how to o best competir, support. So that's poder another colaborar y positive thing. poder And finally, I averiguar want cuál to es la say mejor a manera couple de of things apoyar. Y that por último, you quisiera can decir look un par de for cosas direct que pueden solutions buscar to different issues that you como might be looking soluciones for. directas a diferentes And one of problemas them is que a pueden estar website afrontando. Y uno de that ellos is es un sitio called web Heat que Action se Platform. llama And Heat Action Platform.
If you write Y Heat Action Platform on si Google, you escriben will, Heat go Action to the Platform site, en you Google, see Archrock van a Resilient poder ir al Center sitio. hosts it. But again, it's a lot of different cool coalition Y partners hay that varios work to put it socios de together, and it coaliciones gives que you han ways trabajado to para poder assess, to hacerlo plan, de to una buena implement, and manera to y nos da evaluate heat maneras resilience para actions. So evaluar, you can planear pick las acciones de different modules, resiliencia and you can open the contra el calor. Hay modules and diferentes see what módulos you're y interested in, pueden and then you can find ver estos examples of what cities módulos, have ver qué done, les what interesa different y steps that ejemplos you de should qué es lo que probably las take if you ciudades want to han do that. So the Heat hecho Action y los siguientes Platform, pasos que really pueden cool, hacer clever, también and fit to con estas eat and learn. acciones. Y There esto es is algo another, bastante bueno a I think, tener a en very mente. interesting resource that is Hay particularly varios for heat and recursos humid que cities. Is son Cooling Singapore, particularmente which is a para lot ciudades. of Por work ejemplo, has esto been está done in enfriando a Singapore. Singapur, se That está is a haciendo really mucho nice trabajo reference point for y cities este es un to gran look punto de at how to referencia redesign para las ciudades from, y para ver how cómo to design for energy rediseñar based solutions, but also how to redesign estas in terms of the soluciones con transportation bases to en la naturaleza energy, y también to en the transportación, energía, to the geomorphology of a city, etc., in geomorfología helping de la ciudad, um, uh, decisions and solutions for cities. para poder ayudar And decisiones y soluciones a las ciudades. for a more Mediterranean Y también climate, we also have the heat para un risk clima más reduction mediterráneo guidelines, tenemos which is linked to los Aqueduct. lineamientos But de again, if you write los heat risk reduction guidelines, you can Heat again Risk get like a Reduction, series of si lo escriben así, guidelines for how to use hay nature, una serie de water, lineamientos and para saber different cómo utilizar materials for cooling naturaleza, down agua y your public diferentes spaces. And materiales I'll para finish poder by enfriar saying sus that espacios públicos. Y voy a terminar I diciendo always, because que I've worked with a lot of cities on creating heat action plans, I think that one of the yo siempre he first things trabajado that en planes de is acción good para to las keep in ciudades mind y to una de do las is primeras to map your cosas vulnerability para and tener en exposure mente for es cities and get the planificar la data that you need to vulnerabilidad figure out y how, obtener where los are your datos populations that are para most in averiguar en need dónde están las to poblaciones for que están immediate más initiatives. And then necesitadas I think para initiatives iniciativas and inmediatas. Y yo actions in creo three que big las buckets. iniciativas One is y awareness acciones raising. se pueden Still, a lot dividir of en people tres do not puntos. realize Primero, crear how conciencia. dangerous Muchas heat is personas for their no se health. dan cuenta qué tan peligroso es el calor Preparedness para la and salud. redesign. También Preparedness is estar all of preparados the y small rediseñar, actions that we can do prepararse to con las make pequeñas sure that we can acciones que protect podemos people hacer during para heat poder waves. proteger So a las this is personas like, durante las olas de from calor. your cooling Este stations, es, por ejemplo, desde hotlines, las estaciones de enfriamiento, whatever you might put hotlines, into cualquier effect, cosa early que warning pueden systems that eh, target specific groups, all the tener way to school disponibles insurance sistemas de advertencia para los grupos pequeños insurance tools también, that can give hasta workers cualquier some herramienta funding and que some pueda support so ayudar that they a las don't have to personas risk para their dar un lives or financiamiento y livelihoods apoyo to when y que it's no extremely hot. arriesguen su And then vida finally, cuando the hay big un calor thing, which is extremo. Y por redesigning our último, cities, el which rediseñar las is like ciudades, all the ways that we have to make our cities que cooler so that they're more livable hay and que more buscar beautiful for las the diferentes future. maneras Which usually para hacer las entails a lot ciudades of nature mejor positive actions, y más building green hermosas también infrastructure, para building, poder construir refurbishing, esto con adjustments infraestructura and refurbishing to verde use y different azul materials that we y can también use. reacondicionar So y considerar los diferentes materiales que podemos utilizar. awareness, Así que preparedness, and conciencia, redesign are three easy ways preparación y of thinking rediseño. about Estas how to son go las tres about maneras heat action fáciles de plans. Thank you pensar very much. I hope these are acerca de helpful. los planes de acción contra el calor. I Esperemos give you que back the esto floor haya to sido de ayuda y le doy la Ellie. palabra nuevamente a Hi, Eli. Lenny. Thank you so much for your remarks. Gracias If we por can estos move on to the next comentarios. slide, I Muchas would now like gracias. Si to podemos invite pasar a la siguiente Jayden Daw, diapositiva, ahora me who's the gustaría head of the invitar a cities Jaden program Dow, quien es el WRILD líder to de discuss some remarks. Thanks, los Jayden. programas de la ciudad. Thank you very much, Y Ellie. por favor, Can you hear me? adelante. Gracias. Muchas gracias, Eli. Yes. Fantastic. Sí, All sí, right. te puedo escuchar, sí. Just to Fantástico. summarize, I mean, first of all, it was very good to hear about the Para data resumir, fue platforms muy that are bueno out there escuchar las from diferentes Ellie plataformas de from datos WRI. que Also to existen hear en Vanessa talk about the Green Corridors WRI. initiative afoot in Medina, because También that has kind of yielded benefits towards hay mitigating different diferentes conflicts. From Candice about sort of raising elementos para awareness in very poder interesting ways, realizar actually enfriamiento. using También cultural and con social entry eh, points, which was very utilizando interesting. los puntos And from de Lenny, entrada Lenny, I think sociales y has covered it culturales y con all Lenny pretty much también. on a Lenny very cubrió positive note básicamente to talk todo about the en efforts una which are nota put bastante towards sort of positiva para hablar de better los solutioning in esfuerzos terms of
con diferentes soluciones en cuestión de planificación de políticas y organizaciones que están haciendo esfuerzos de su parte. Voy a tomar un par de minutos aquí para poder señalar el caso de la India, especialmente porque han estado en medio de estas tormentas de calor, y solamente para mencionar que hemos experimentado un calor sin precedentes y también ha habido en estos últimos días de abril, que es la primavera o principios del verano, 80% de toda la población ha sufrido estrés por calor intenso. En el norte de la India vemos temperaturas de 50 grados Celsius, una temperatura que está mucho más allá de de soportarlo los humanos, y también tenemos algunos otros planes para clasificar el calor como un desastre notificado, lo cual esto nos ayuda a también tener ayuda financiera bajo la ley de desastres naturales, y esto no fue tan bueno. Entonces, el calor, básicamente como la precipitación en el contexto de la India y en Asia en general, no está bien monitoreado. También hay un número de pasos que se pueden utilizar para poder reducir esto, y también hay que verlo, por ejemplo, con diferentes sistemas y de predicción, de advertencia también, ya que entre 23 estados de la India se está haciendo esto, y también consejería. No obstante, esto ha sido un poco inefectivo, especialmente para proteger a los grupos vulnerables, porque para los trabajadores informales no están localizados y no están teniendo un respaldo regulatorio necesario. Esto especialmente causa una preocupación en la India, ya que el 80% de la fuerza de trabajo está participando en el sector informal, por lo tanto tienen trabajos en el aire libre, y esto demanda también estar afuera, como para construcción, entre otros. Muchas de estas otras personas viven en asentamientos informales y desde 5 a 6 grados más caluroso en estas áreas que no han sido cubiertas. Por lo tanto, esto no es único para la India. Para resumir, tenemos 1.6 millones de muertes por esta razón, y también en el sureste de Asia y en estas regiones tienen más riesgo de sufrir esta exposición de 12 a 38 veces más. Piensen en esto y piensen cómo se va a poder ver esto. El cambio climático es un aspecto de esto, pero esto exacerba también el calor, como la falta de vegetación, los materiales y las diferentes emisiones. Así que el punto aquí es que no podemos utilizar el aire acondicionado para resolver este problema. Hay soluciones a corto y largo plazo, diferentes agencias, diferentes medidas, y hay diferentes pasos para hacer estos problemas visibles. Este es un punto también que que ha estado sucediendo por diferentes organizaciones. También tener también algunos guaridas o también refugios de enfriamiento, diferente infraestructura también alrededor del mundo. Y las personas pueden tener superficies que pueden servir para resguardarse. Hay un interesante concepto acerca de diferentes tecnologías, por ejemplo, pavimentos más fríos, y también la conciencia y la educación, porque esa es una gran parte. Cómo podemos capacitar con las diferentes personas, cómo se pueden tomar diferentes evaluaciones y las soluciones a largo plazo con diferentes planes, acciones, planificación urbana y diseños también, medidas de enfriamiento con la movilidad sostenible, porque hay muchas que son causadas por diferentes situaciones en áreas urbanas, y también gestión que muchas veces no está bien administrada.
y también tener una capacidad humana y financiera, y eso es todo lo que nos toma para la gestión adecuada del calor. También en la India hemos trabajado con diferentes programas de resiliencia. Tenemos diferentes evaluaciones de riesgos climáticos, vemos cuáles son las islas que están siendo más impactadas también. Estamos tomando planes también de diferentes proyectos para poder tener soluciones basadas en la naturaleza y cómo poder escalarlo y tener mejor financiamiento para la adaptación y mejor resiliencia. Estamos viendo los diferentes modelos con las diferentes opciones que tenemos. Solamente para terminar, quiero mencionar que el calor es un asesino silencioso y no estamos teniendo la resiliencia como deberíamos. Este impacto tiene que ver con más mortalidades por problemas de calor y esto no se registra en muchos lugares. También esto no solo afecta a los humanos, sino en varias biodiversidades. Los riesgos también se encuentran allá afuera y quiero terminar con una nota positiva y para implementar estas acciones a largo plazo es de importancia y especialmente para tener una mayor equidad. Tenemos una elección y creo que lo último es la capacidad de adaptarse, especialmente para los más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oración final para para estos asuntos también que nos atañen. También veo varios comentarios en el chat. Tenemos una lección para construir esto de manera inclusiva y el paso fundamental es reconocer también que durante el último año hemos liberado también un recurso gratuito para incrementar este conocimiento en diferentes soluciones, en vecindarios verdes, también para tener una planificación más verde. Sé que ya se nos acabó el tiempo, pero estos cursos son gratuitos. Son un buen punto de inicio para todas las preguntas que han surgido y cómo integrar las soluciones y también los medios de desarrollo urbano, cómo se pueden remodelar, por ejemplo, superficies con concreto más frío y pueden escanear los códigos QR si así lo desean. Pueden verlos en el chat si quieren unirse a estos cursos o también incrementarlos. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Sé que hay muchas preguntas en el chat que no hemos podido resolver. Los contactos se encuentran aquí. Siempre vamos a estar felices de tomar sus preguntas y también cualquier punto de ayuda también. Y que nos da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Y muchas gracias por tomar acción y por participar en esta conversación. Gracias a todos y todas.